Cordial saludo a todos ustedes a este segundo encuentro interinstitucional organizado por Redipe, que lleva por título Apropiación, Gestión y Uso Edificador del Conocimiento, organizado por una gran figura de estos eventos, que es el Gran Quijote Julio César Arboleda, gran pedagogo, interesado por todos estos asuntos que me parece que son de vital importancia. De modo que bienvenidos todos, participantes y oyentes, y podamos trabajar bien durante este congreso virtual. A pesar de las dificultades que estamos viviendo, esto no impide que el conocimiento, el saber y sobre todo el pedagógico no pueda darse a los demás, no pueda transitar libremente cuando podemos utilizar estos medios virtuales o cualquier otro tipo de medio. Lo importante es que el pensamiento no quede paralizado ni sufra ningún tipo de obstáculo en estos encuentros entre todos nosotros, los colegas. Lo que yo pienso trabajar en esta charla mmm, o ponencia le da un título que se ajusta a lo que hoy quizá estamos viviendo, y que me parece que sin repensar estos asuntos, yo creo que los hechos nos han dicho que es imposible poder pensar qué sería el conocimiento, qué sería el saber, qué serían tantas cosas que, entre comillas, son lo más importante, pero que aparentemente no nos han dado las respuestas como deberían de ser. Digo aparentemente. El título que yo le he dado a esta charla se titula Escuela y Hospitalidad en la mirada del otro. Y yo voy a comenzar con una cita del sociólogo francés Alain Touraine, que debe tener alrededor de unos 90 o 91 años de edad. Afortunadamente sigue vivo y sigue escribiendo y sigue participando, como otros pensadores, también sociólogos, como Edgar Morin, por ejemplo, que tiene 98 años. Pero son personajes que hay que escucharlos. Son de los pocos que aún podemos escuchar en un mundo tan saturado de tanto mercader, porque hay que decirlo así, tanto mercader de la palabra, del discurso, donde la pedagogía ha quedado prostituida con todos estos discursos: pedagogía de la calle, pedagogía de la empresa, pedagogía frente a la pandemia, pedagogía frente a tantas cosas, con tal de que esto pueda circular en el mercado. Y creo que la pedagogía no es eso. Y aquí es donde yo me entro a diferenciar frente a estas otras posturas, porque la pedagogía es todo un arte. Y es un arte que tiene que ver con la vida, y es un arte que tiene que ver con el otro, y es un arte que tiene que ver con la manera como me voy formando a través del saber, del conocimiento y mi interconexión con los otros seres que se dan en el mundo de la escuela. Entonces, ahí me parece que hay que volver a rescatar a la pedagogía. Hoy la pedagogía está muy maltrecha frente a tanto discurso que en el fondo no dice nada. La pedagogía invita a reflexionar. La pedagogía piensa la escuela. La pedagogía piensa la evaluación, piensa la didáctica, piensa el currículo. Y eso a veces tendemos a olvidarlo. A veces creemos que el currículo tiene su discurso propio desconectado de la pedagogía, y no es así. Entonces, me parece que hay que entrar a mirar esa serie de cosas que son fundamentales. Y ante todo, la pedagogía como un arte piensa el sujeto que está allí, que se está formando. Si ustedes quieren, como yo lo he querido dar a entender, el otro como parte de la escuela. Y el otro no es solamente el educando, el otro también es el colega, el maestro, los padres de familia, todos aquellos que componen el seno de una escuela, y que es muy amplia y muy grande hoy en día y cada vez más compleja. Si ustedes me permiten, yo les leo un poquito parte de esto que dice Alain Touraine, pero me voy a detener solamente en una cita que me llamó poderosamente la atención en su libro, que él titula ¿Podremos vivir juntos? La cita dice lo siguiente: el reconocimiento del otro solo es posible a partir del momento en que cada uno afirma su derecho a ser un sujeto.
Complementariamente, el sujeto no puede afirmarse como tal sin reconocer al otro en ese mismo carácter y ante todo si se libera del temor a él que conduce a su exclusión. Me parece que esta cita recoge mucho de los tantos problemas que hoy atraviesa la escuela y que merece pues una atenta reflexión pues, con la temática que yo voy a plantearles a ustedes en todo el sentido de la palabra. Bien, esto por una parte para dejarlo claro en el buen sentido que merece esta reflexión en todo, digamos, el orbe que ella amerita. Yo voy a comenzar con una breve apreciación de lo que pretendo en este trabajo y quiero como dejarlo claro. Yo voy a comenzar con una serie de preguntas que siempre hay que hacerlas en la escuela porque lo contrario caeríamos en una postura activista o una mera postura instrumental de la escuela y ella no lo es así. Comienzo con preguntas de esta naturaleza. ¿Qué es educar? Hoy, ¿qué significa educar en la escuela? ¿Y qué implica todo eso para ese sujeto que está inmerso en esa escuela en su formación? Me parece que es fundamental hacer esa pregunta, porque la educación, si bien inicialmente podríamos tomarla por fuera de la escuela, los padres, la familia, los amigos, la cultura, etcétera, y un niño para educarse o un ser humano para educarse no necesita pasar necesariamente por la escuela. Pues muy bien, hoy esta educación parece ser, parece, lo ha tomado la escuela en toda su plenitud y se ha apropiado de esa palabra. Y entonces uno podría preguntar, ¿y los padres y los demás qué papel juegan en esa educación? Esto nos apunta a otra pregunta que es la siguiente. ¿Educar es la mera organización del pensamiento desde un orden lógico formal? La escuela nomás se centra en el cultivo de una racionalidad para adquirir unos conocimientos, unos saberes, no saberes más que saberes, unos conocimientos disciplinarios. Valdría la pena hacer una reflexión en torno a esta pregunta. Pero también esto nos lleva al objeto de mi preocupación. ¿Qué me dice el otro con su presencia y su lenguaje? Fundamental esta pregunta, porque esto a diariamente lo vemos en la vida cotidiana de la escuela, en el joven que se está formando, y no solamente en el joven que se está formando, sino también qué me dice el colega que tiene unos saberes, que tiene unos conocimientos, y qué me puede decir él con su presencia real, en un cara a cara, y cuál es su lenguaje frente a todo este conocimiento. Pues muy bien. Esto me parece que es fundamental porque nos lleva a otra pregunta que es la siguiente. ¿Quién es el otro en el acto de aprendizaje? En el momento del acto de aprendizaje, ¿quién es el otro? ¿Cómo está construyendo ese aprendizaje? Y es también fundamental saberlo porque son las preguntas esenciales cuando uno como maestro entra en el aula y tiene que preguntarse toda esa serie de cosas frente a esos sujetos que están en el aula y frente a los otros sujetos, dígame si usted, colegas, con los cuales tenemos una interacción. Y finalmente, todo esto, ¿a qué nos lleva? A otra pregunta. ¿Qué significa el cultivo de una actitud pedagógica? Y me parece que es fundamental también saberlo. ¿Por qué? Porque la actitud es una disposición. Y si hacemos un cultivo de la actitud pedagógica, nos quiere decir cuál sería mi disposición como sujeto. Y allí va a estar el estado de ánimo, mi formación en mis conocimientos específicos y en otros tantos saberes. Y entonces, ¿cuál sería esa disposición frente a la pedagogía como arte? Entonces, esto nos lleva a estas preguntas básicas que diariamente se dan en la dinámica de la escuela, que diariamente se puede ver en la vitalidad que cruza los pasillos, que cruza las aulas, en la escuela, desde un jardín hasta la universidad. Esa es la escuela que debemos de tener en cuenta en toda su apreciación. Y en esa escuela transitan saberes,
en esa escuela transitan conocimientos, en esa escuela transitan alegrías, en esa escuela transitan tristezas y todo lo que aflora en lo que nosotros hoy conocemos como el mundo escolar. Entonces, me parece que eso es fundamental dejarlo claro. ¿Por qué digo todo esto? Porque miren, el momento que estamos viviendo en el mundo parece ser que nos ha aterrizado en muchas cosas. Una de tantas como cuáles. Vivimos en un mundo, o todavía seguimos viviendo, en un mundo ilusorio que nos han vendido en aparente felicidad, que creemos que todo está bien, que toda la tecnología nos reporta lo esencial para el ser humano, y descubrimos con esta pandemia que despertamos de ese mundo ilusorio o de ese gran sueño y al despertar caemos al suelo de la cama y el golpe ha sido fuerte. Y las viejas preguntas y las viejas necesidades por las cuales está atravesando el ser humano aún no se han resuelto. Y vemos que siguen siendo vitales y siguen estando allí y nos siguen tocando diariamente a la puerta y creíamos que ya no eran tan esenciales. Y hemos descubierto que sí son fundamentales. Y una de ellas es el ser humano en la formación. Parece ser que eso lo hemos olvidado y nos hemos centrado en un mundo que creíamos que nos daba toda la solución. Por eso yo sostengo en gran medida, como algunas personas lo dicen, que esta crisis que estamos viviendo ha demostrado la fragilidad y en cierta forma el fracaso de la escuela tradicional, incluso el fracaso de su propio conocimiento en su gestión, en su tránsito y en la formación de ese ser humano y en el acto pedagógico como tal. Y cuando digo el acto es el hecho como tal de esa formación. Y esa escuela heredada del siglo XIX y siglo XX, esa escuela, digamos, que algunos llamarían tradicional, y yo más bien diría escuela heredada, ha mostrado su fracaso. Pero no solamente esa escuela heredada, esa escuela que hoy vivimos, esa escuela competitiva, utilitarista, con técnicas invasivas y de manipulación del sujeto escolar, que arranca y despoja a ese individuo todo principio de solidaridad y le cultiva un exacerbado, digamos, triunfal egoísmo competitivo de los sujetos que se vuelven zombies frente a ese cultivo egoísmo y competitivo donde el otro ni siquiera es tenido en cuenta y donde el otro es, digamos, dejado a un lado, porque aquí la esencia es ganar. Pues muy bien, ese tipo de escuela también nos ha demostrado que ha fracasado. Y ha fracasado por algo muy fundamental, porque hemos olvidado al otro, el ser de carne y hueso, en el momento en que él va a construir su conocimiento y sus saberes. Entonces, para mí me parece que es fundamental tener en cuenta toda esa serie de cosas. Y también hay que mirar otra cosa, ¿no? En el momento de esta construcción del conocimiento y de los saberes escolares. Hoy tenemos una nueva realidad y hay que entrar a mirar qué papel están jugando las tecnologías, las virtualidades, esta que estoy exponiendo ante ustedes frente a las nuevas realidades que hoy estamos viviendo y hasta qué punto se han convertido en una herramienta fundamental para la escuela en todo el sentido de la palabra. Entonces, esto nos lleva a decir que la escuela hoy debe repensarse y debe repensarse no como escuela competitiva y debe pensarse no como escuela heredada en el momento de construir conocimiento y en el momento de formar. A mí me parece que la escuela debe centrarse de nuevo en el cultivo del sujeto, en el cultivo y en el cuidado del ser humano a partir de sí mismo y a partir de la relación con el otro y con la otredad. Me parece que eso es esencial y eso, si no lo miramos, vamos a seguir de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso y en lo que acabo de decir, de formar sujetos zombies y competitivos profundamente egoístas y profundamente insolidarios. Y como lo decía Martha Nussbaum en un texto de la defensa de las humanidades, en un ser que ni siquiera se considera ciudadano.
y eso sí que es terrible, porque son carentes de ética en todo el amplio sentido de la palabra. Y ese rescatar al sujeto hoy en día implica rescatarlo desde un contexto solidario, en un cultivo de su ser como sujeto, como aquel que se está formando, pero que se está formando bajo un principio de libertad. Y por lo tanto, no en un ser que se le cultive en el principio de la ganancia, en el principio del reconocimiento como una vulgar mercancía y, ante todo, en un principio de desigualdad entre hombres y mujeres. Me parece que hay que desterrar todo eso de la escuela, porque la escuela, mucho menos la pedagogía, dice eso y pretende eso. Por eso soy tan reacio frente a esas pedagogías que de un momento a otro, pedagogía entre comillas, ante un problema surgen esas pedagogías espontáneamente en el mercado y nos dicen cuál es la solución. No, no pasa por ahí. El conocimiento pasa por una verdadera formación y no es meramente una herramienta como cualquier cosa. Por eso esto implica repensar la pedagogía con P mayúscula y repensar lo que es el currículo, la didáctica que tanto ha trabajado Julio César con su propuesta edificadora, y pensar lo que es la evaluación, y esto implicaría en conexión a lo que sería el cuidado del sujeto y su formación. Y en últimas, esto llevaría a algo, lo que hoy estamos viviendo y que mucha gente lo ha pensado, implica el cuidado de la especie humana. Y el cuidado de la especie humana implica el entorno natural y en últimas implica el cuidado de la vida con V, el cuidado de la vida con mayúscula, en todo el sentido de la palabra. Y entonces eso implica que si nosotros vamos a hablar de la escuela, sabemos que la escuela se encuentra en crisis. Está, digamos, que es un tema que todos ya sabemos, la crisis que atraviesa, digamos, la escuela moderna, contemporánea, y que parece ser que se encuentra sumida en un atolladero y que parece que no queremos, no sabemos cuál es el camino. Pues bueno, uno de los tantos que uno podría hacer en tanto en su forma, en su manera de ver toda la rigurosidad de la escuela, y yo no me voy a detener acá en hablar de una racionalidad, yo no voy a hablar aquí del currículo, que son temas que a mí me llaman poderosamente la atención, pero yo me voy a tener con lo fundamental de la escuela. Sin esto es imposible hablar de todo lo demás. Es una gran mentira, porque no podríamos hablar de currículo si no estamos hablando a quién le estamos dirigiendo el currículo. Y le estamos dirigiendo el currículo, le estamos hablando de pedagogía a un ser de carne y hueso, que tiene, en su pensamiento, tiene múltiples maneras de ver el mundo, con sus alegrías, sus tristezas, con sus proyectos, etc. Y entonces eso implica que hoy la escuela debe hablar de inclusión, y no es una inclusión mecánica como la que se está hablando hoy en día, ¿no? Traen la formulita y ya está la inclusión. No, esto es un trabajo arduo porque es de formación. Entonces, hablar de inclusión implica, en gran medida, hablar de hospitalidad del otro. Es abrirle las puertas al otro que quiere aprender. Y es aquí donde está la sabiduría del maestro frente a esos seres que quieren aprender, y entonces nosotros tenemos que ser hospitalarios frente a ese otro ser que quiere conocer, que quiere saber, y en concreto cualquier rama o cualquier disciplina que se dé dentro de la escuela. Sin eso es imposible construir conocimiento, porque si no hay esa hospitalidad, nosotros no podríamos mirar de pleno qué significa el acto de aprendizaje y qué significa ante todo el otro en ese proceso de formación. Entonces nosotros lo vemos desde acá afuera y no sabemos realmente cómo está aprendiendo. Por eso la palabra hospitalidad es fundamental en el momento de construir conocimiento en la escuela. Es una palabra que la ha trabajado mucho Jacques Derrida, pero que yo la retomo para la escuela en todo el sentido amplio de la palabra. Y cuando nosotros hablamos de esa hospitalidad, es allí cuando nosotros podemos hablar de construcción de pensamiento, y es allí cuando nosotros podemos hablar de democracia al interior de la escuela. Y al hablar de eso, podemos decir que estamos construyendo
una ética. No esa ética que se da de costura en las instituciones escolares, tanto educación media, básica y en la misma universidad. No, eso es una gran, digamos, falacia y es una gran, digamos, es un gran acto de grosería frente a la ética. Hoy en día la humanidad necesita un buen cultivo de la ética, pero no esa ética de costura a la cual estamos acostumbrados que se dé en la escuela. Y eso nos lleva a la construcción de lo que sería el ciudadano en el buen sentido de la palabra, porque pues también obviamente ese ciudadano de la Revolución Francesa también se encuentra esa palabra en crisis, pero nosotros podríamos hablar de ese ciudadano que está interesado en establecer vínculos solidarios en ese mundo general. Por eso yo pasaría a otro tema que sería muy brevemente, que implicaría lo que sería el sujeto educando. Y ese sujeto educando está acompañado por un proceso epistemológico y ese proceso epistemológico se constituye en un gran acontecimiento para la vida de ese joven en su formación. Y ese sujeto va a descubrir toda una cantidad, digamos, de situaciones que le permiten saber quién es en el momento de formarse como un ser que sabe y que conoce. Y por lo tanto le facilita construir una condición humana que va a estar inmersa en una memoria, en una cultura, en un lenguaje y en consecuencia implica toda una conciencia histórica que hoy en día también está siendo cuestionada y alejada, digamos, del currículo y que nos lleva a un permanente olvido de lo que somos. Entonces, cuando hablamos de ese sujeto educando, indudablemente implica toda una historia de ese sujeto en cuestión y es una historia no solamente de él, es una historia colectiva, es una historia de vida, es una historia de lo que significa la construcción de conocimiento. Por otra parte, podemos mirar lo que sería, en este sentido, la ética, la hospitalidad y el acto pedagógico. ¿Por qué? Porque eso interactúa en la vida de todos los seres humanos y eso le permite construir un conocimiento a partir de sí mismo. Y ojo con lo que voy a decir, que me parece que esto es clave, ¿no? El conocimiento no puede ser algo externo, el objeto, la cosa que yo voy a conocer. Y aquí tiene que haber un diálogo, si es posible, entre saber y conocimiento. Porque ese conocimiento que está por fuera tiene que estar interrelacionado con ese saber que es parte del sujeto. Se construye desde su propia interioridad, lo que algunos llamarían el conocimiento de sí mismo en el proceso educativo. Y eso es lo que implica que nos pueda apersonarnos y apropiarnos de todo ese saber y me implica, acompañado de un ejercicio ético, de abrir mis puertas hacia el otro en el momento de esos saberes y los conocimientos de una manera, no digamos prevenida, sino que el otro yo le puedo dar parte de mí como un acto de construcción frente a esas necesidades que se presentan en ese otro ser humano. Por eso el maestro tiene que ser hospitalario frente a su estudiante en el momento de construcción de conocimiento. Por lo tanto, es una relación con el otro en su mirada, en el rostro, y que me permite crear y acoger ese conocimiento. Por otra parte, podemos mirar lo que sería la memoria y la aceptación del otro. Si hay algo que está perdiendo la escuela de una manera acelerada, es la memoria. La historia, la enseñanza de la historia, incluso de las sociales, como hoy tienden a enseñarse, tienden a una mala, digamos, apreciación de lo que sería la memoria. No es el acto memorístico, que ya todos sabemos que no conduce a una buena construcción de un conocimiento, un saber, sino a una destrucción de la memoria. Y eso sí que es peligroso en el momento de construir conocimiento, diga usted en la enseñanza de las ciencias sociales, porque peligrosamente se está dando a la destrucción de la memoria, al olvido.
Hoy en día tenemos jóvenes que no saben ni siquiera dónde queda un pueblo cercano, no saben de ello. Es totalmente desconocido. Jóvenes que desconocen lo que es su propia historia, y es lo que yo dije anteriormente, la destrucción de una conciencia histórica. Y eso sí que es bastante peligroso, porque estamos cultivando seres olvidadizos, seres que no saben de sí mismo, de su cultura, de su sociedad y de su país en el cual viven. Entonces, a mí me parece que hay que entrar a mirar eso en el buen sentido de la palabra cuando estamos mirando lo que es el cultivo de la memoria, de la historia y por otro lado, si vamos a mirar todo eso, la relación con el otro, porque es que el otro tiene una historia que hay que escucharla. El otro tiene toda una conciencia histórica, pertenece a una cultura, pertenece a una humanidad. Entonces, a mí me parece que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y por eso la hospitalidad está cargada de confianza, de seguridad, de tranquilidad, está cargada de estimación, está cargada de una palabra que mucha gente se olvida, pero que es fundamental hoy en día, está cargada de amor. Y entonces eso nos permite que ese ser que está allí con nosotros en la escuela nos permite poder, digamos, que pueda haber un gusto hacia el conocimiento. Y usted sabe muy bien que la palabra gusto está asociada al sabor. Cuando yo degusto un buen plato de comida, yo quisiera comer un poco más. Pues muy bien, cuando damos todas estas condiciones, se abre el panorama por el gusto al conocimiento, por el gusto al saber, al sabor que nos despierta ese gusto hacia el conocimiento. De ahí entonces, para acogernos a lo que nos dice esta apropiación y gestión, digamos, del uso edificador del conocimiento, a mi manera de ver, pasa por todo lo que yo he dicho en este momento. Sin esto es imposible, porque hay que volver a repensar la escuela y repensarla con sus viejos problemas, porque hay problemas que son todavía vitales y que la escuela tiene que seguir afrontando como tal y no dejarlo a un lado. Por eso es fundamental, para ir finalizando, preguntarnos por quiénes somos, qué hemos sido en la escuela. ¿Ello qué implica? Construir y reconstruir nuestra trama de vida al interior de ella. Y eso implica que está el otro frente a mí. El otro tiene algo que decirnos. El otro tiene unos procesos de lenguaje. El otro tiene unos procesos de conocimiento. Y eso, en medio de las aulas cargadas de mucho ruido, es fundamental. Porque hay otro ser que está allí. Y hay otro ser que está aprendiendo. Y al abrirle nuestras puertas a la otredad en su conjunto, al otro de una manera muy, muy particular, eso nos implica que nosotros como maestros podamos construir muy bien desde el gusto, desde el sabor, hacia el conocimiento, que el muchacho pueda interactuar de una manera muy compenetrada con eso que hoy hemos olvidado, el gusto por ese arte del aprendizaje, el gusto por el arte de la pedagogía que a nosotros los maestros nos la han despojado y es hora que nosotros la volvamos a retomar. No necesitamos representantes de discursos pedagógicos aquí, necesitamos nosotros hablar de pedagogía como tal y eso tenemos que hacerlo. Entonces, ese es el llamado que yo hago desde acá para todos ustedes y espero que sea un llamado de reflexión. Les estoy agradecidos y me parece que esto es un mecanismo más para que podamos expresarnos. Muchas gracias.